Bueno, este es un poco el cuadro y el marco en el que vemos los últimos acontecimientos, que son los que más o menos voy a narrar ahora que han ocurrido, pero esto nos va a permitir entender en qué punto de la evolución histórica, ideológica y política, geoestratégica y geopolítica nos movemos. La mayoría de los norteamericanos, según las encuestas anuales que viene publicando el Pew Research Center, se muestra contrario a continuar con la política de intervención norteamericana en el exterior y quieren dedicar los recursos económicos de esta defensa, de esta exagerada política de agresión belicista, a salvar a la clase media norteamericana que está cada vez más deprimida. Pero porque aunque tengan pleno empleo, también hay que preguntar cuántos millones de norteamericanos viven en una situación de pobreza, según sus parámetros, y en una situación en la que, por ejemplo, de estar sin techo, sin hogar o sin acceso a bienes esenciales como pueden ser la sanidad, o una educación de calidad, etcétera. Bueno, y por supuesto ya no hablamos de pensiones, o sea, eso es tontería. Bueno, pues más de 10 años consecutivos de exportar jóvenes norteamericanos para volver a repatriarlos en bolsas de plástico, de malbaratar ingentes recursos, porque ustedes piensen cuántas cosas no se podrían haber hecho con lo que se invirtió en Afganistán, en Irak, en las dos guerras, para terminar dejando dos auténticos desastres, porque lo de Afganistán ha sido todavía peor que lo de Irak, y han dejado atrás el vacío y la nada. No han conseguido ni tan siquiera, no ya poner un Estado, un gobierno títere, sino ni tan siquiera desarrollar una sociedad digna con unos patrones y unos valores y unos medios de vida que sean, bueno, pues equivalentes, no digo iguales, equivalentes a los de cualquier país en vías de desarrollo, ¿no? Pues no, no lo han conseguido. Han terminado por agotar toda la energía bélica que tenían los norteamericanos y el cansancio de las aventuras bélicas llevó en la época de Obama a querer restringir el presupuesto y a querer, replegarse, y en la época de Trump, también intentó concentrarse en la política interior, que les preocupa, y mucho, y lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la inmigración, a los republicanos en el Congreso, y sino que, bueno, pues, todo esto se ha visto truncado con la llegada de Biden a la Casa Blanca, ¿no? Y para que nos hagamos una idea de cómo ha cambiado el cuento. El presupuesto de defensa de Estados Unidos en 2016 alcanzó los 610.000 millones de dólares, mientras que el de China, que ocupaba el segundo lugar, era de 216.000 millones, y el de Rusia se situó en torno a los 84.000 millones. Es decir, en comparación, Estados Unidos gasta más en su presupuesto de defensa que los siguientes 15 países de la lista. Y eso que Estados Unidos solamente tiene el 5% de la población del mundo, pero sí tiene el 50% del gasto en defensa del mundo. Un presupuesto que, tras los recortes de Obama y de Trump, se dispararon el pasado mes de diciembre de 2023 con la aprobación por los demócratas del proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional, que autoriza un gasto militar anual récord de 886.000 millones de dólares, un 3% más que el año anterior, pero cuidado, casi un 30% más que en 2016. Y esto incluyó la iniciativa de asistencia a la seguridad de Ucrania hasta finales de 2026, con 300 millones de dólares para el programa en el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024. Y el siguiente, cuidado. Y eso en lugar de los 61.000 millones que Biden solicitaba para Kiev. En esos mismos días, Zelensky viajó a Estados Unidos con un objetivo, ¿no? Convencer a los legisladores del Congreso de desbloquear la ayuda militar, un empeño en el que fracasó por la falta de compromiso precisamente de los republicanos tras su entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que es el principal escollo para la aprobación de la ayuda a Ucrania, ¿no? Que Johnson declaró que necesitamos claridad sobre lo que estamos haciendo en Ucrania y cómo haremos la necesaria supervisión del gasto de los valiosos dólares de los contribuyentes. Nuestra primera condición para aprobar cualquier paquete de gasto suplementario en seguridad nacional
es nuestra propia seguridad nacional. Nuestras fronteras son un desastre. Es decir, en Estados Unidos hay una profunda preocupación desde el punto de vista de la seguridad por lo que es una constante inmigración, con la llegada constante de personas de montones de países que el sistema norteamericano podría asumir un año, dos, tres, pero no indefinidamente. Bien, pues con esta respuesta Zelensky, que le dio con la puerta en las narices, se volvió a Ucrania con las manos vacías y con un futuro muy negro a corto plazo, porque no tiene municiones, las fuerzas rusas están preparando una campaña para invierno que promete ser muy dura y eso sí, se llevó un premio de consolación. Durante su encuentro con Biden, pues le dejó para que se fuera para casa con dinero de bolsillo, pues le dejó 200 millones de dólares en ayuda militar, que eso se traduce en que los 200 millones de dólares se van a gastar en la industria norteamericana para mandárselo a él, y él se queda con el papelito que dice que debe dinero y las balas que le van a mandar. Proyectiles que por otra parte, o munición por otra parte, o ayuda militar que por otra parte no le va a resolver la vida para nada. Esta ley norteamericana fija que todos los niveles de gasto gubernamental en materia de defensa, desde aumentos salariales para las tropas hasta compras de barcos, municiones y aviones, así como políticas como medidas para hacer frente a China en el Indo-Pacífico. Y la solicitud de gasto de emergencia de Biden para Ucrania, pues se ha quedado estancada en el Congreso, ya que los republicanos se han negado a darle ni un euro más, perdón, ni un dólar más para Kiev. Y ahora, después de viajar, porque esto ocurrió a mediados de diciembre, después de viajar Zelensky a Washington, pues ¿qué se encontró en Europa? Pues también muy buenas noticias. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, en su informe de 2022, la Comisión alertó sobre la insuficiencia de los mecanismos de seguimiento de la ayuda financiera enviada a Kiev y afirmó que la Unión Europea debería reforzar sus mecanismos de seguimiento a la ayuda a Ucrania, señalando específicamente la vulnerabilidad de los fondos enviados por uso fraudulento a través del instrumento de ayuda de preadhesión, plataforma que habría experimentado un pico de irregularidades en 2022. Es decir, que buena parte del dinero que está mandando la Unión Europea a Ucrania se lo están puliendo todos estos listos de Kiev que están ahí mandando a la gente a que la maten para ellos, mientras tanto, seguir haciendo caja y comprándose casas en España y mansiones por ahí y coches. Y el listo este de Zelensky con los 300 millones que le descubrieron los de Wikileaks en Panamá. Para cuando acabe con la escabechina y con la carnicería en Ucrania, pues irse por ahí a disfrutarlos. Bueno, pues parece ser que el bloqueo en el Congreso de los Estados Unidos de la ayuda a Ucrania, pues le ha dado la razón a los rusos, porque estos están dispuestos a alargar la guerra todo lo que sea posible. El Kremlin confía en que Ucrania se quede sin armas en los próximos meses, que es algo que sabemos todos, y que se vea abocada a una rendición total con la consiguiente pérdida territorial. La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zaharova, aseguró que Rusia mantiene sus mismos objetivos de comienzos de la guerra y reclamó una capitulación total e incondicional de Kiev, lo que supondría que Ucrania debería ceder todos los territorios anexionados por Rusia, desmantelar su ejército y poner fin al sistema político títere de la OTAN que ha tenido durante todos estos años. Pero esa no es lo que ha marcado, ese el giro estratégico norteamericano. Lo que está marcando el giro estratégico norteamericano, como hemos dicho, es el enemigo existencial. El 25 de diciembre de 2023, el líder chino Xi Jinping terció en la polémica entre Elon Musk, que se refirió a Taiwán como parte de China, semanas antes de que se produzcan las elecciones en Taiwán. Y esto hizo que saltase contestándole la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, que está justo por delante de los otros dos candidatos, Hu Yu-in del partido Kuomintang y Ko Wen-je del Partido Popular de Taiwán, que son mucho más próximos ambos a las posiciones de Pekín. Bueno, pues Xi Jinping afirmó en un discurso con motivo del 130 aniversario del nacimiento de Mao Zedong que la realización de la reunificación completa con la patria es un camino inevitable del desarrollo. Es justo y lo que el pueblo quiere. La patria debe ser y será reunificada.
Debemos promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y evitar resueltamente que alguien separe a Taiwán de China de cualquier manera. En una advertencia velada, no solo a aquellos en Taipei que puedan tener dudas, sino también a Washington, ya que según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, la cuestión de Taiwán se convirtió en uno de los temas más espinosos en las relaciones entre Estados Unidos y China durante la cumbre celebrada en San Francisco el mes anterior, cuando Xi le dijo al presidente norteamericano Biden que la reunificación de China con Taiwán es imparable. Empleo esa palabra. Por lo tanto, estamos viendo que China durante décadas ha construido extrañas y titánicas, porque el tamaño es inverosímil, estructuras visibles desde el espacio, incluso en el desierto. Algunos especulan que son retículas para calibrar satélites militares, mientras otros han identificado objetos a escala real que simulan vehículos y navíos de guerra norteamericanos, presumiblemente para practicar ataques. Pero a principios de este año, en concreto el día 4 de enero creo que fue, nuevas imágenes orbitales de la compañía privada Planet Labs Incorporation pusieron de manifiesto que China no se detiene en palabras al identificar una reproducción completa a tamaño real del nuevo superportaaviones USS Gerald Ford y de los últimos barcos norteamericanos, nuevos destructores y hasta una base naval norteamericana en el desierto, hasta una base naval norteamericana en el desierto de Taklamakan, en la provincia china de Xinjiang, en la China central. La réplica tiene una longitud aproximada de 331 metros de largo en cuanto a lo que es el barco, con todas las características de la estructura del navío de guerra insignia de la US Navy, desde la isla de control a las pistas de despegue con catapultas electromagnéticas. Y además, el objetivo replica las plataformas de armamento y otros satélites salientes de los portaaviones de la clase Ford. Y según el análisis de la publicación de defensa americana The War Zone, rodeando el objetivo, los chinos han construido varios mástiles utilizados como reflectores de radar para imitar la firma electrónica de radar del verdadero barco en 3 dimensiones. Es decir, que se pueda detectar el barco en los radares como si estuviese ahí realmente. Y esto básicamente creando un portaaviones fantasma para que sus aviones de combate y misiles antiportoaviones puedan practicar el tiro con precisión. Estos mástiles también podrían contar con antenas u otros equipos de contramedidas y sistemas de guerra electrónica americanos, clave para la prueba y desarrollo de nuevos sistemas de radar, búsqueda de objetivo y otros sensores y contramedidas. Bueno, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China ha estado mejorando constantemente la fidelidad de objetivos navales terrestres para entrenamiento y pruebas a lo largo de los años, pasando de formas básicas a representaciones realistas como esta con el nuevo navío de la clase Ford. Su desarrollo apunta a una importante inversión para neutralizar a los portaaviones de la Armada de Estados Unidos y a sus grupos de ataque, algo en lo que llevan trabajando décadas, mientras aumentan su fuerza naval. En este momento están desarrollando sus capacidades antibuque con nuevos misiles balísticos lanzados por aire, tierra y mar, misiles de crucero antibuque también avanzados y los famosos misiles de crucero hipersónicos que según los analistas norteamericanos son verdaderos asesinos de portaaviones, que para eso están las reconstrucciones estas, como el Ford, que obligatoriamente eso va a hacer que los portaaviones norteamericanos tengan mucho cuidado antes de aproximarse a una costa, pero van a tener que mantenerse a una distancia muy lejana. Y fíjense un detalle, y yéndonos a un lugar muy distante, fíjense que poquito se pasean los portaaviones por el Golfo Pérsico. Pues es por lo mismo. O a día de hoy, sí, el USS Carney lo pasean por allí, que es un destructor. Pero los grupos de combate procuran mantenerlos en mar abierto y a suficiente distancia de los misiles de cualquiera. Bueno, pues China está mejorando su capacidad para detectar y rastrear portaaviones y otros buques de guerra con drones y otros sistemas de vigilancia desde el espacio y está incrementando la capacidad de su flota de destructores submarinos nucleares con capacidad de disparo de misiles de crucero y balísticos y acaba de lanzar su tercer portaaviones, el Fujian. ¿Mm?
que lo tienen ahí. El Fujian de diseño propio y que rivaliza tecnológicamente con el Ford, al que seguirán pues, otros equipados también con reactores nucleares. Estos desarrollos están produciendo bastante ansiedad en Estados Unidos, en el Pentágono, que ven casi como una certeza la posibilidad de futuros conflictos con China en el Pacífico, posiblemente por Taiwán y mucho antes de lo que parece, y por el disputado Mar del Sur de China, y están haciendo cambiar la atención estratégica de la Casa Blanca en un momento crucial para Ucrania, porque Biden ha pasado de prometer que Estados Unidos respaldaría a Ucrania por el tiempo que sea necesario a decir que Estados Unidos brindará apoyo mientras podamos. La administración Biden y los funcionarios europeos están cambiando silenciosamente su enfoque de apoyar el objetivo de Ucrania de una victoria total sobre Rusia, pues a mejorar su posición para enfrentar una eventual negociación y poner fin a la guerra, que es lo que a ellos les gustaría en este momento. Es decir, la Casa Blanca y el Pentágono insisten públicamente en que no hay ningún cambio oficial en la política de su administración, pero junto con los ucranianos y los europeos hacen ya varias reuniones desde junio del año pasado buscando, sin invitar a los rusos, pues una salida negociada de la guerra de Ucrania y el redespliegue frente a la cuestión china de las energías y de los recursos occidentales. Y mucho más después del fracaso de la ofensiva de Zelensky en Ucrania. Y esto significa, y obviamente, pues hacer lo que están haciendo con los ucranianos en este momento, que es decirles, bueno, van a intentar reforzar los sistemas de defensa aérea, construir fortificaciones, como las hagan como hasta ahora, mejor que lo dejen, porque para hacer una zanja como si fuera para poner una tubería de gas, pues mejor que lo dejen, porque una fortificación, una trinchera, se hace en zigzag y se hace rompiendo esquemas, no se hace en una línea recta como si fuese eso una zanja para poner tuberías, que es como las hacen ellos. Y bueno, quieren poner también los típicos caballos de frisia, de vigas, para impedir el paso de carros de combate, alambre de púas, zanjas, antitanque, lo que son los típicos fosos, a lo largo de toda la frontera de norte de Ucrania con Bielorrusia. Y según declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca que dijo que no se publicase su nombre, gran parte de este cambio estratégico hacia la defensa en Ucrania tiene como objetivo apuntalar la posición de este país en cualquier negociación futura con Rusia, fundamentalmente preocupados con el entorno que tienen en un lugar muy distante como es el Indo-Pacífico. Es decir, para Joe Biden en este momento, el surfear la situación de la guerra que ya dura casi 2 años en medio de una campaña electoral que tiene a la vuelta de la esquina con Donald Trump y con otros candidatos republicanos burlándose de él todos los días y a todas horas, pues en el mejor de los casos podríamos decir que va a resultarle complicado. Y mientras Biden trata de ayudar a Ucrania, pues parece que lo que está haciendo en realidad es entregarle una ventaja estratégica a Putin, después de insistir desde que comenzó la guerra en febrero del 22 que la iban a ganar por goleada, ¿no? Durante el año pasado, con el apoyo militar estadounidense disminuyendo rápidamente en el Capitolio y el fracaso de la contraofensiva de Zelensky, las cosas han cambiado mucho y esos cambios estratégicos se explican por situaciones como que muchas veces parece que no salen en las noticias, pero que tienen una gran importancia, como es esta, ¿no? Hay muchos analistas en Estados Unidos que creen que esta expresión de apoyar en un momento determinado a Ucrania en una actitud defensiva para conseguir al menos una cierta autosuficiencia, es decir, lo mismo que quisieron hacer en Vietnam, lo mismo que han hecho en Afganistán siempre, pues ya ha llegado a ese punto en que quieren vietnamizar Ucrania. Es decir, igual que vietnamizaron la guerra de Vietnam y la perdieron, y luego quisieron vietnamizar la guerra de Afganistán y la perdieron, pues ahora quieren vietnamizar la guerra de Ucrania y digo yo que también la perderán. Pero lo quieren hacer con el propósito de prepararse para declarar una victoria parcial y encontrar al menos y buscar al menos la manera de encontrar una tregua con Rusia o un alto el fuego que, por supuesto, dejaría a Ucrania sin buena parte de su territorio,
y de esa manera poder dar el giro estratégico hacia Asia, en donde cada vez más el reloj corre demasiado deprisa para los norteamericanos. La pregunta es, como he dicho al principio, que ya acabó. ¿Ha comenzado el declive militar de los Estados Unidos? Pues yo no lo creo. No estamos ante las puertas de un mundo post-americano, ¿no? Esto lo decían Zacarías, Brzezinski, Paul Kennedy, lo han dicho todos. Y los Estados Unidos siguen dominando con la City las finanzas mundiales, el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, el mercado de hidrocarburos sigue siendo se sigue negociando en dólares, y aunque es discutible que sigan siendo la primera de economía, y más que discutibles que ya no lo son, pero bueno, todavía hay cifras por ahí, sitios que te dicen que sí, pues su presupuesto militar es mayor que nunca, lo cual es un síntoma, como decía Paul Kennedy, del comienzo de la decadencia y del repliegue, y el atractivo del soft power norteamericano, la música, el cine, todas esas cosas, pues sigue estando en primer lugar, lo cual le garantiza una primacía en ese territorio de la nueva guerra que es la mente de las personas. Y por lo tanto no hay duda de que en este momento todavía al menos el imperio permanece, que las verdades en las que creímos cuando los que nacimos en las décadas de los 50, 60 y 70 ya no existen, y que, como dice Milan Kundera, que lo voy a citar otra vez, pues no podemos escapar a ninguna parte. La Edad Moderna cultivaba el sueño de una humanidad que, dividida en diversas civilizaciones separadas, encontraría un día la unidad y con ella la paz eterna. Hoy, la historia del planeta es finalmente un todo indivisible, pero es la guerra, ambulante y perpetua, la que realiza y garantiza esa unidad de la humanidad largo tiempo soñada. La unidad de la humanidad significa nadie puede escapar a ninguna parte.